Ay, por favor. ¿Un auricular? ¿Un auricular? ¿Cuál es un auricular? No, sin auricular. Sí, a ver. Hola, Francisco. Creo que estoy. Porto Alegre presente. El resto no los veo, por eso no los puedo saludar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estoy yo. ¿Estoy ahí? Ahí está Néstor, ahí estoy. Está. Aparecí. ¿Qué pasó, Néstor? Tuve acá Sí. un par de problemas técnicos, pero llegué. Llegué apurado, pero Bueno. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes a todos. Bien. O buenas noches. Buenas tardes. A ver si estamos ahí. ¿Se escucha bien? Porque lo importante es que se escuche, ¿no? Sí, claro. En esta virtualidad, además de vernos, voy a poner en silencio, digamos, el celular. Bueno, no sé si esperamos unos minutos y empezamos o no. ¿O qué hacemos? Queda un poco son, a tus órdenes. 2007 ya presenté a PSIVA, más o menos. ¿Recordás la fecha de la próxima conversación? Que es lo que me faltó promocionar. Es María Gamarra, pero no me acuerdo el día. María Fiorentina. A ver, ahora, porque ahora le pido ayuda a ver a Mariana. Sí. Y me tira, me da el dato. Me lo va a decir acá por mensaje, seguro. Ok. Bueno, cuando quieras, hay gente que se está uniendo en este momento. Sí, esperamos 2 minutos como para que no se... 2 minutos. Tenemos a gente que ha cursado la maestría. Perfecto. Bueno, Néstor, que te va a escuchar. Sí, yo invité a algunos... Gente que te conoce de otros lugares. Bueno, Marcela Quintián, no sé si la conoces. Sí, ahí te está saludando. ¿Qué tal? Susana Aracibia. Marcela la conozco y también... Paula Baicoco. Quizás había... Son los que acaso a ver, Joven Cardona, Silvano, que fue alumno de la maestría, José Junior también, que terminó ahora en julio. Bueno, gente toda con mucha preparación, con lo cual esto me pone a prueba, me pone muy a prueba, pero bueno, vamos a ver si puedo pasar la prueba, que eso es interesante, ¿no? Poder pasar la prueba. Así que, bueno, podemos ir iniciando. Bueno, mi nombre es Néstor, tengo un apellido bastante complicado, en general me dicen Néstor. Néstor, o sea, los pacientes licenciados, cuando me dicen el apellido, ahí ya es un primer impacto el apellido. Néstor Medwidenur. Así que bueno, buenas noches a todos. Muy agradecido por la presencia de todos y sobre todo, bueno, muy agradecido a Mabel, con quien tengo, bueno, digamos, un contacto y un conocimiento creo que de más de 20 años, creo que 22 o 23 años que nos conocemos. No vamos a tirar edades porque eso sería condenarnos, es una condena, solamente que nos une muchos años de trabajo, encuentros, desencuentros, un nuevo encuentro y esta nueva propuesta que es APSIVA, y estos encuentros que fuimos generando, ¿no? Que un poco la idea es este lazo del psicoanálisis con la comunidad. A mí en lo particular me interesa mucho, digamos, lo que es el psicoanálisis y la comunidad. Creo que el psicoanálisis debe hacer comunidad. Me parece que tenemos una deuda en este punto del psicoanálisis con la comunidad. Cuando digo comunidad no hablo de lo homogéneo. La comunidad no es la masa, ¿sí? Ojo, la comunidad es el estar con otros, pero justamente en lo común y lo diferente. Entonces me interesa mucho también esa idea de comunidad que puede ser justamente leída en forma diferente a lo que puede ser el concepto de masa, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva propuesta de hacer estos encuentros de psicoanálisis y la comunidad es poder conversar. También me interesa mucho eso, ¿no? Poder ubicar la conversación que no tiene el estilo ortodoxo de la transmisión y de la formalidad. La conversación es un poco más descontracturado, estoy tratando de descontracturar, ¿no? Y entonces poder, digamos, ubicar algunas cuestiones, localizar ciertas cosas y que esas cuestiones
puedan disparar algún tipo de conversación con otros. Bueno, no es fácil ubicar temas, porque uno dice, bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? El psicoanálisis puede tener muchas caras. Hay mucho psicoanálisis también que podemos ejercitar, que podemos practicar. Creo que en la asociación, y gracias, digamos, un poco al padrinazgo de Mabel, podemos decir que podemos hacer un ejercicio de un psicoanálisis plural, ¿no? Me parece que la pluralidad en este sentido es escuchar las voces significa hacer entrar lo diferente. A mí me gusta ese estilo de psicoanálisis, que no sea encorsetado, digamos, ni en Freud ni en Lacan. Esto estoy haciendo como una introducción que no es todavía el tema preciso, pero que me parece que es pertinente. El otro día escuché que, ahí la veo a Karina, que es una alumna, una colega, que agradezco que estés, que me hizo ver, me avisó por el WhatsApp de que había unas conferencias en la TV pública de Eric Laurent, de Colette Soler y de Rudinesco. Y justo yo estaba comiendo, la verdad me puse a ver eso, me pareció muy interesante. Y dijo algo Colette Soler, que me gustó, a mí me gusta mucho Colette Soler, cuando el entrevistador le pregunta, ¿usted se considera freudiana o lacaniana? Y Colette Soler fue muy categórica en decir que no podría decir una cosa sin la otra, ¿no? O sea, sacó la oposición, sacó el dualismo. Y eso a mí me gustó mucho, digamos, esa respuesta. No sé, creo que vos, Karina, que te veo ahí, la escuchaste. A mí personalmente me encantó esa respuesta porque estamos todo el tiempo con la dicotomía y con la antinomia. Sos freudiano, soy lacaniano, y me parece que realmente hoy decirse lacaniano no es sin Freud, ¿no? Entonces digo, esto me parece que es esta pluralidad, ¿no? Donde Freud, Lacan y esa combinatoria, inclusive otros autores también, ¿no? Me parece interesante que es una apuesta que tiene mucho que ver con Apsiva y con el espíritu que de alguna manera Mabel, que es un poco, por eso digo, el padrinazgo, el madrinazgo, digamos, del lado de Mabel, permite esa pluralidad, con lo cual yo le doy mucho la bienvenida a ese estilo, donde uno puede tener un recorrido más de lectura de Freud. Yo no soy muy ortodoxo con Freud. Obviamente lo leo, lo he leído y lo he redescubierto mucho en la pandemia, Freud. Casualmente la pandemia me ha servido muchísimo para volver a Freud y pensar que Freud, gran parte de su obra, la escribió en momentos dificilísimos de la cultura. Esto es como, uno hace descubrimientos a veces que parecen de una obviedad, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, Freud atravesó la Primera Guerra, atravesó la peste española, perdió un hijo, creo, en la peste española, atraviesa casi los albores de la Segunda Guerra, tiene que huir, digamos, de su tierra natal, que le ha costado muchísimo. Entonces digo, qué interesante poder leer a Freud hoy, en un momento cultural y mundial por el que estamos atravesando. Estas son pequeñas cosas que a mí me han pasado como experiencia, las he compartido algunas con Mabel, inclusive un artículo que a mí me gustó muchísimo, que es sobre, hay un artículo que se dice de guerra, creo que es sobre la guerra, y hay otro, ahora se ¿Por qué la guerra? Sí, no el porqué de la guerra, temas de actualidad, guerra y sobre de muerte y guerra, temas de actualidad. De muerte y guerra, temas de actualidad. Creo que es del 14, del 15. Así que bueno, todo esto me hizo repensar mucho un psicoanálisis justamente para la época. Y creo que en todos estos encuentros hemos repetido esta frase, y creo que Mabel la ha mencionado en cada encuentro, que es esta frase de Lacan, que todos la conocemos, que el analista debe estar a la altura de la época. Y creo que es una frase que se actualiza, me parece, cada vez, y que tenemos la responsabilidad los analistas de actualizarla cada vez. Creo que, por eso hablo de la comunidad, me parece que los analistas o los que intentamos practicar el psicoanálisis, a veces decir analista me parece mucho, vamos a decir practicantes del psicoanálisis, los que practicamos el psicoanálisis, me parece que tenemos que tener
ese compromiso con la comunidad, ¿no? Y esa apuesta hacia la comunidad. Entonces digo, esto es un momento, me parece que estamos participando de un momento histórico absolutamente inédito, ¿no? Absolutamente conmovedor. Eh, bueno, nos queda el porvenir de una ilusión, ¿no? Podríamos decir en palabras de Freud. Respecto del malestar en la cultura, tenemos el porvenir, o sea, lo que sigue. Me parece que si hay algo interesante a lo que podemos apostar cada uno, es a lo que sigue después del hoy. Entonces, bueno, voy a ver si entro un poquito con todo este delirio que voy diciendo, porque además hubo este encuentro y hubo 3 encuentros anteriores con colegas que han sido buenísimos encuentros, se han dicho muchísimas cosas, con lo cual yo un poco le decía a Mabel, un poco en serio y un poco en chiste, bueno, ¿qué digo yo ahora? Porque con todo lo que se ha dicho en esas conversaciones yo sentía que no había más nada que decir, pero bueno, vamos a intentar decir algo más. El tema que elegimos para nuestro encuentro hoy es Clínica de la Locura, una clínica de lo actual. Tomé este título en realidad porque también tiene que ver con un tema del que yo vengo trabajando hace bastante tiempo, que es, digamos, las locuras, ¿sí? Podemos tomar ese término de las locuras y hablarlas, bueno, podemos darle un aspecto sociológico, antropológico, un aspecto lingüístico, ¿no? Porque, bueno, en el sentido del lenguaje común, ¿no? Las locuras tienen una connotación determinada, pero digamos que lo que me interesaba era ver si podemos hacer entrar la idea de la locura, digamos, en el psicoanálisis y sobre todo en un determinado psicoanálisis que tiene que ver mucho con Lacan y sobre todo con la última parte de la enseñanza de Lacan, que es la más compleja. La verdad que yo me puse a leer un montón de seminarios y les puedo asegurar que, bueno, fue bastante impactante encontrarme con esa lectura y con todas las reformulaciones que hace Lacan del término locura. Entonces, bueno, me interesaba, ¿por qué locura una clínica de lo actual? Porque a mí me parece que lo actual, a ver, lo actual es el hoy y es lo que se actualiza. O sea que cuando hablamos de actual, hablamos de la hora, hablamos de lo que se actualiza, hablamos de lo que vuelve cada vez, podríamos relacionarlo esto a la repetición. Entonces digo, lo actual tiene una connotación para nosotros que es el ahora, el radical ahora, que además tiene que ver con lo que se actualiza y tiene que ver con el trauma. O sea que hay varias ramas para pensar lo actual. Después vemos si lo podemos desarrollar, pero lo dejo planteado, por lo menos en lo que a mí me parece interesante plantear. Entonces, cuando hablamos de locuras, una clínica de lo actual, a mí me parece que la locura es interesante, las locuras, porque una primera cuestión que vamos a hacer es separar la locura de la psicosis. Esta es una operación que tenemos, que es importante de hacer, porque en general, inclusive en la historia del psicoanálisis, en la historia de la psiquiatría, la locura quedaba absolutamente superpuesta a la noción de psicosis. Entonces, primera cuestión a hacer es separar locura de psicosis, y entonces tomaría las locuras como una denominación o como una columna vertebral que recorre toda la psicopatología. Entonces, la locura, suelta ya de la psicosis, es un fenómeno que yo lo voy a tomar casi como parte constitutiva del hablante. Podríamos decir que porque hablamos estamos locos, o porque hablamos, digamos, justamente nos enloquecemos porque el lenguaje nos parasita. Yo estoy mirando ahí a María Esther y pensaba en ese concepto de María Esther del exilio, ¿no? Que vos justamente habías hablado la vez pasada, y me parece que somos exiliados todos, porque todos al hablar quedamos desalojados, quedamos en una pérdida primera, y esa pérdida primera me parece a mí que la vamos a intentar restituir de diferentes maneras y de diferentes destinos.
¿no? Entonces, digamos, la locura, lejos de ser un cuadro psicopatológico, la locura podríamos decir que recorre lo que podría ligarse más a los goces de cada hablante. Cada hablante dispone de un modo de gozar. Ese modo de gozar, veremos cómo va a ser cómo se la va a rebuscar cada hablante con ese modo de gozar. Esta sería la apuesta. Justamente un psicoanálisis tendrá mucho que ver con la resolución que cada hablante haga de esa primera falta o haga con esa primera falta. Y eso es un destino. El destino en el sentido de un recorrido. El psicoanálisis es un recorrido que permite pensar una solución para el hablante. O sea, una solución a esa falta estructural, ¿no? Esto me parece que es como una articulación que a mí me gusta pensar, porque digamos, cuando uno habla del objeto A, ¿no? Del objeto causa, del objeto perdido, todo eso tiene una consecuencia clínica que justamente el psicoanálisis va a poner en función a partir de la transferencia y a partir del dispositivo. Esto es así. ¿No tenías un vaso de agua? Estoy pidiendo un vaso de agua porque se me está secando el buche, como se dice así en criollo. Entonces, digo, la cuestión entonces va a ser justamente una apuesta respecto también a despatologizar al psicoanálisis. A mí me gusta mucho pensar esta idea de despatologizar. Ahí utilizo otra palabra que me parece que la locura permite mucho licuar un poco las categorías psiquiátricas inclusive. ¿Sí? Entonces digo, por eso otra idea que a mí me parece interesante y que propongo es las locuras como este modo, como este intento de despatologizar, ¿no? Al psicoanálisis y entonces, digamos, pensar una clínica más plural, hablando de pluralidad, más plural, y no tan en esa división casi monacal psicosis y neurosis. A mí personalmente, digamos, esa división tan a veces estricta que hacemos entre neurosis y psicosis, para mí queda un poco más, queda como en otro plano cuando introducimos la idea de las locuras, porque las locuras, si atraviesa al hablante porque habla, entonces digamos que puede haber neurosis y locura, puede haber psicosis y locura, y también puede haber psicosis sin locura, o neurosis sin locura. Entonces tenemos una mixtura clínica con otra complejidad y con otras variables. Por eso a mí me interesa en particular todo este rasgo investigativo que tiene que ver con las locuras, ¿no? Porque me parece que justamente, inclusive diría yo, por lo que estuve un poquito trabajando, leyendo y demás, a mí me parece que la locura en la idea de Lacan, inclusive podríamos también pensarlo en Freud, ¿no? Porque Freud, cuando habla de la psicopatología de la vida cotidiana, también está haciendo entrar de algún modo la locura, ¿no? O sea, Freud dice, bueno, el hombre vive en una psicopatología cotidiana, o sea que también me parece que podríamos amigarnos o ligar un poco el término de locura inclusive a Freud, ¿no? Donde lo cotidiano tenía su psicopatología, entre comillas, ¿no? Que eran todas las formaciones del inconsciente. Ahora, volviendo a Lacan, Lacan inclusive, digamos, tiene antecedentes muy remotos con el término de locura. Yo estuve leyendo, digamos, y ya en el 46 plantea la cuestión de la locura, la cuestión, digamos, del yo. Ustedes saben que en Lacan, digamos, toda la concepción del yo tiene que ver con esa idea un poco paranoica, ¿no? La constitución paranoica del yo, que también hace a esa idea de locura en el sentido que la locura también la podríamos pensar como esa potencia de lo imaginario. Esa es otra idea que me parece interesante, cuando el imaginario, ¿no? Queda inflacionado, ¿no? Ahí también tenemos,
digamos, una lectura con la locura. Podríamos decir distintas versiones o distintos modos de pensar la locura podría ser la potencia del imaginario. Que eso me parece que se articula bastante bien, inclusive con la época. Por eso ahí tenemos un punto con lo actual. Si una de las características de lo actual es la potencia de lo imaginario. Con lo cual, por eso podemos hablar de muchísimos fenómenos, inclusive que uno podríamos denominar como locuras sociales, donde justamente lo que se pone en juego es la primacía de lo imaginario, ¿no?, respecto de lo simbólico real. Entonces tenemos fenómenos como hemos podido constatar, qué sé yo, ¿no? El año pasado, sobre todo, ciertos movimientos en rebeldía, ¿no?, o desestimando la existencia del virus, o desestimando, digamos, las medidas sanitarias. Digo, estos son movimientos sociales o movimientos, digamos, o fenómenos donde ahí vemos, ¿no?, la locura en esa potencia del imaginario. Entonces, esa sería casi como una definición. Inclusive Lacan, creo que en el seminario 2, dice que creer en el yo es una locura. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, poner al yo en el lugar de la certeza, en el lugar de la unidad, ¿no? Lacan dice que es una locura, porque justamente si hay algo que hace de consistir, me parece Lacan, ¿no?, inclusive también podríamos decir Freud, es esa consistencia yoica, que justamente esa consistencia yoica impide leer otros aspectos inclusive de la realidad. Por eso digo que hay diferentes aproximaciones respecto de la locura que nos hace pensar en distintos desencadenamientos que el hablante va haciendo a lo largo de su existencia. O sea, lo que me parece interesante además poner en juego, que la locura tiene que ver con los desanudamientos propios que hace el hablante por el hecho mismo de hablar. O sea que la locura pone en funcionamiento, pone en juego justamente toda esta clínica de los nudos y de, ¿no?, entrada y salida, ¿no?, anudamiento, desanudamiento, enganche, desenganche, que se produce constantemente por el hecho, vamos a decirlo así, de que no hay relación sexual, ¿no?, de que el objeto está perdido. Entonces, digamos, la contingencia para el hablante está dada desde el punto de partida. Hay un punto de partida en el hablante que es ese desencuentro con el hecho de que no hay relación sexual. O sea, ¿qué decimos cuando no hay relación sexual? Porque es una frase también que inclusive a mí me costó mucho entender, ¿no? Y una vez se dice, ¿qué significa que no hay relación sexual? Es que no hay relación de complementariedad. Entonces, ese no hay relación sexual, ese no complemento, es lo que hace o es lo que empuja a que cada hablante tenga que resolver esa falta. Por eso, digamos, la locura es ese desencadenamiento, ¿no?, ese desencadenamiento que va a llevar a una resolución. Vamos a decir que hay un desencadenamiento y una resolución. Hay una resolución para cada hablante, ¿no? Inclusive hay mucha gente que puede resolver eso. Inclusive la sublimación me parece que es un recurso que resuelve en parte, ¿no?, el arte, ¿no? Justamente una de las cosas que estuve, digamos, en lo que fui trabajando, inclusive en el seminario 23, Lacan, que trabaja sobre todo el caso de Joyce, se pregunta, digamos, si Joyce, o sea, no duda de que Joyce es loco, pero no si estaba loco. O sea que, digamos, lo interesante de Joyce es que se trataba de una psicosis, pero no era una locura, ¿no? O sea que Joyce pudo, digamos, armarse a partir de la escritura. O sea que no necesariamente la psicosis es locura. Puede haber psicosis sin desencadenamiento y puede haber neurosis con desencadenamientos. Por eso digo que todo este tema de la locura lleva una complejidad
o a otro tipo de complejidad en la clínica que me parece que a mi gusto es necesario poder entrar. Y además, como decía antes, me permite a mí liberar un poco ese canal, ¿no? O esa cosa estancada entre neurosis y psicosis. Entonces, a ver por dónde seguimos, porque yo anoté un montón de cosas, me acordaba de la charla que dio la vez pasada, creo que Claudia, y también había anotado un montón de cosas, y como todo, después uno no sabe para dónde agarrar y para dónde seguir. Pero hay una mención que me pareció también interesante, a ver si la encuentro bien, y si no, no, donde Lacan creo que en uno de los escritos dice que la locura, lejos de ser una falla, es una grieta que está ahí en permanente, podríamos decir, en permanente estado. O sea, dice, lejos de que la locura sea el hecho contingente de las fragilidades del ser, del organismo, es la virtualidad permanente de una falla abierta en su esencia. La puedo repetir, a mí me gustó muchísimo esa expresión que hace Lacan, que dice, lejos de que la locura sea el hecho contingente de las fragilidades del organismo, es la virtualidad permanente de una falla abierta en su esencia. O sea que a mí me da la idea, ¿no? Y esto está escrito, esto es bastante anterior a la lógica de los nudos, con lo cual me parece que ahí ya está pensando Lacan que la locura es justamente esa falla, ¿no? Podemos decir que es lo que equivoca, es la equivocación, que es el inconsciente mismo, porque el inconsciente es lo que equivoca, que es un poco lo que plantea Lacan en el seminario 24. Es un poco confuso el tema, pero digamos que vamos a decir que la locura no es el efecto de una contingencia, sino que es justamente algo que falla, que está la falla ahí, porque es justamente el hablar, en el hablar fallamos. Cuando hablamos no hay relación sexual. Esto me parece que es un punto como que a mí personalmente me interesa ubicar y remarcar, ¿no? Para poder inclusive entender un poco a qué se refiere Lacan cuando habla de no hay relación sexual. O sea, no hay relación sexual porque la palabra hace perder la cosa. Entonces, cuando perdemos la cosa, el hablar trastabilla siempre. O sea, el hablar intenta recuperar lo que siempre está descolocado, está siempre en un más o en un menos. Y ahí tenemos un poco el fenómeno de la locura, ¿no? Como esas distintas resoluciones, esos distintos encadenamientos, desencadenamientos que cada parlante va a poder lograr o va a poder hacer, ¿no? Inclusive lo que tendrá que ver con el tratamiento de un análisis o con el trabajo de un análisis. Entonces, volviendo un poco a la cuestión de lo actual, para ir haciendo como algunos enganches, me parece, yo decía antes, lo actual tiene mucho de locura, ¿no? Y decía esto de la potencia de lo imaginario. Creo que justamente si hay algo que define un poco este post-capitalismo, vamos a ver qué queda después de cómo sigue la vida después de la pandemia, pero digamos que justamente estamos en una cultura donde la promoción de objetos de consumo, ¿no? la proliferación de objetos de consumo, intentan justamente suturar esa falla abierta permanente. Entonces, cuando el objeto intenta suturar la falla, eso en sí mismo ya tiene un efecto de locura. Por eso, las locuras que uno puede, digamos, presenciar en el mundo, en distintos países, o sea, todo lo que está pasando inclusive hoy día con las vacunas, ¿no? Me parece que es muy interesante detenernos, no lo voy a hacer ahora, pero digo, todos somos protagonistas y partícipes de toda la, digamos, los movimientos, inclusive geopolíticos, que está produciendo las vacunas, las marcas de las vacunas, si una vacuna es mejor que la otra, qué país la produce, digo, todo eso tiene que ver con
el mercado, ¿no? La vacuna entró dentro del mercado, dentro del fetiche del mercado, y digamos en esa fetichización del mercado, justamente se intenta cubrir esa falla que es el hecho de que hablamos, ¿sí? Y de ese real, ¿no? Del cual nos intentamos defender con el discurso, pero que en definitiva lo real está, porque des en cuenta que tenemos lo real, que es ese objeto que perdemos, lo real que puede venir de la naturaleza, como el tema de la pandemia. Entonces, el hablante tiene varios frentes de cómo defendernos, que es son con las palabras, pero las palabras no alcanzan. Entonces, como las palabras no alcanzan a cubrir los sentidos, entonces enloquecemos. Entonces enloquecemos. O sea, la locura es el efecto o es el resultado de que no hay palabra que nombre la relación sexual que no existe. Creo que Lacan lo dice así, no sé si lo dice exactamente, pero me salió a decirlo así. Las palabras no alcanzan para nombrar la relación sexual que en realidad no hay. Esta sería un poco todo la cuestión. Entonces, podemos decir que estamos en este actual, ¿no? Que es un actual que tiene una preponderancia de lo imaginario, tiene una preponderancia del objeto, y obviamente que esto tiene una infinidad de consecuencias clínicas, ¿no? Leyendo un poco, hay mucho escrito sobre la pandemia, muchos filósofos también, algunos muy interesantes como Agamben. A mí me gusta mucho George Agamben. Ha escrito y ha modificado algunas opiniones sobre el tema de la pandemia. No ha escrito lo mismo cuando empezó, porque empezó hablando del control de estadios. Después, bueno, el tipo aflojó un poco con ese tema y empezó a pensar que evidentemente este tema del virus era un tema muy real y realmente con consecuencias mortíferas. Y después hay otro filósofo surcoreano, a mí no me sale nunca el nombre, me lo decía esta colega Karina, creo que es Hu Gan Chin, algo así, es un filósofo, es un tipo joven. ¿Cómo? Chung Han Bian. Chung Han Bian, ahí está, ese, a mí nunca me sale. Él hizo una tesis de Heidegger. Pero ya saben cómo se pronuncia igual. Pero bueno, yo lo digo así. Está muy bien, te agradezco. Pero creo que todos más o menos lo conocemos. Y él hablaba, me pareció interesante porque tomando esto de lo actual, estoy tomando un poco ese rasgo, habla de la sociedad del cansancio. Me pareció bastante curioso, ¿no? Entonces dice que en realidad lo que él, digamos, observa o puede analizar es que estamos cansados, primero por el exceso de positivismo del posmodernismo y por el exceso de objeto. Por el exceso de objeto. Entonces estamos cansados en el sentido de que estamos casi dormidos. Estamos dormidos por ese exceso de positivismo y por ese exceso de objetos que ofrece el mercado. A mí me gustó mucho esto de la sociedad del cansancio, porque creo que una de las operaciones del psicoanálisis es poder despertarnos justamente, ¿no? Y creo que este cansancio, yo lo articularía a una forma de locura también. Todos, digamos, cansados en una especie de debilidad mental, ¿sí? Que ahora voy a entrar un poco en ese tema, en una especie de debilidad mental que lo único que nos hace es desestimar verdaderamente de esa falta, ¿no? De esa carencia estructural a la que estamos condenados por el hecho de hablar. Lamentablemente el humano está condenado, ¿no? En el sentido de que nacemos, y nacemos, como dice Lacan, en un mundo de lenguaje, ¿no? A mí se me gustaría una imagen que Lacan da que dice, bueno, nos llueven, ¿no? Nos llueven palabras y nunca sabemos de todas esas palabras que nos llueven cuál gotita entra, ¿no? En el cuerpo, y ahí serán los efectos de la palabra sobre el cuerpo. Esta es la cuestión. Por eso, cuando cada vez que iniciamos, ¿no? Un trabajo de análisis con cada analizante, nunca sabemos
¿qué efectos ha tenido esa palabra, ese otro, ¿no? Que nos ha alojado y que nos ha recibido? Por eso la complejidad, digamos, inclusive de nuestra práctica, ¿no? Entonces decía, me parece que esta sociedad dormida, cansada, esta sociedad también donde está el auge de la positividad, el auge de la farmacología, que me parece que tampoco tenemos que desconocer. Bueno, el psicoanálisis, digamos, frente a la farmacología, dice, bueno, estamos todos locos, que este sería otro postulado de Lacan, muy ya al final de su enseñanza, creo que ya me parece que, no quiero equivocarme porque no tengo tampoco la reseña exacta, pero Lacan dice, el psicoanálisis es un delirio, pretenden que sea una ciencia y nosotros lo que podemos hacer con el delirio es darle alguna forma posible que es el dispositivo del psicoanálisis. Algo así dice Lacan en el momento de concluir, como diciendo, no nos pueden exigir que el psicoanálisis sea una ciencia, en todo caso el psicoanálisis tendrá que dar cuenta de una clínica, de esa clínica de lo real, ¿no? De la que nos ocupamos, pero me parece que es interesante, digamos, que justamente frente a ese exceso, digamos, de farmacologización y de psicopatologización, bueno, estemos tratando de construir toda esa psicopatología y yo estoy tomando, digamos, modestamente esta noción de locura para poder atravesar el campo, digamos, de esa psicopatología cotidiana, por decirlo así, tomando la referencia freudiana. Otra cuestión que me parece interesante respecto de esto es justamente que Lacan, en el seminario 24, que es un seminario muy interesante a mi gusto, no sé si lo entiendo, pero la verdad que Lacan en los últimos seminarios es un chino, como dicen hoy en día, pero es un chino interesante de ir. Yo creo que el psicoanálisis hay que leerlo a mordiscones, ¿no? Uno muerde algo y vemos con lo que nos vamos quedando. No es, el psicoanálisis no es un conocimiento acumulativo, no lo podemos estudiar progresivamente, vamos, venimos, entramos, salimos. A mí se me arma así, por lo menos, y creo que seguramente a muchos de ustedes también de la misma forma, ¿no? Ahora, en Linsu, el seminario 24, dice que el hablante, el hombre tiene dos elecciones, ¿no? Está como también condenado a elegir entre la debilidad mental y la locura. Bueno, me quedé pensando, ¿no? Porque, digamos, y él ahí, ¿no? Después de ese seminario va haciendo algunos, inclusive también ya lo estaba planteando en el seminario 21, los no incautos Sherran o en RCI, que son todos los seminarios ya de la última parte de Lacan, donde la debilidad mental es esa posición, ¿no? del sujeto, esa posición media flotando entre los discursos, sin una posición fija, es el que desestima la falta, ¿no? Y entonces él dice que hay una locura generalizada ligada a ese encadenamiento en la debilidad mental, y esa locura desencadenada, que es la que yo estoy tomando, es ese poder salir de la debilidad mental para verdaderamente hacer un acto, ¿no? Para verdaderamente hacer un acto que nos saque de la trampa del sentido del lenguaje. No sé si se entendió lo que dije, si no lo voy a repetir, porque no sé si queda claro. O sea, él toma la debilidad, que es como lo universal. Todos somos débiles mentales. Dice, inclusive Lacan dice, yo también soy débil mental. Y se mete con Platón, dice que Platón también es débil mental. Bueno, vieron que Lacan no le da, no le da asco a nada, le da a todo el mundo. Dice, yo soy débil, Platón es débil, hablando de los presocráticos, en el sentido de que todos estamos encadenados a la trampa del sentido. Entonces digo, la locura, lejos de ser, digamos, en este caso, lejos de ser una patologización, es el destino posible de desanudarse para desengancharnos del sentido del lenguaje.
¿Se entiende? No sé. Lo que pasa es que siento que estoy hablando solo. Sí, en realidad estoy hablando solo, pero digo, lo que quiero decir es que es muy interesante ese pasaje entre quedar capturados en el sentido de las palabras o descapturarnos del sentido de la palabra y enloquecernos, pero el ojo no es solamente enloquecernos, es enloquecernos y armar algo con eso, que podría ser ahí la idea del síntoma. Yo tengo la impresión de que no se entiende nada, pero no importa, algo vamos a sacar de esto, ¿no? Entonces digo, lo interesante es ese recorrido, ¿no? O esa posibilidad de no quedar condenados a la debilidad mental, que es ese no querer saber. Podríamos decir que la cultura promueve la debilidad mental en este sentido, ¿no? Y que en todo caso la locura, hablo de la locura en función, no la locura en un sentido vago, ¿no? Cuando hablo de la locura en función, estoy diciendo también esta propuesta de Lacan que a mí me gusta mucho, que es el famoso saber hacer. Entonces, ¿qué hago con la locura sino inventarme un hacer? Inventarme un saber hacer con eso que tiene que ver con esa falta estructural, con ese exilio estructural, que es de que no hay relación sexual para la persona que habla, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Inclusive Lacan, me pareció muy interesante, creo que se lo comentaba a Mabel. Bueno, me reía porque yo estaba repasando algunas cosas con Mabel, ¿no? Entonces, eh, Lacan en un seminario, no sé si en el seminario que es el momento de concluir, dice, bueno, yo también intento en mi enseñanza salir de la debilidad mental dando un paso más y saliendo del sentido. Porque ustedes vieron que Lacan no se entiende nada. O sea, cuando uno quiere encontrar un sentido, cuando le encontrás un sentido se te escapa. Entonces digo, Lacan un poco la transmisión y sobre todo los últimos seminarios, casi que intenta este movimiento de poder pasar de la debilidad mental, ¿no? A esa locura o a ese delirio para justamente inventar, ¿no? Ese, como decía Cornel Soler, un contrapsicoanálisis que no tenga que ver con el sentido de la interpretación. Porque ese ya sería otro tema que es complicado, que la interpretación, más que ofrecer sentido, rompe un sentido para abrir a otra cosa. Entonces me parece que la locura, en este sentido, puede ser a mí me parece que puede ser un elemento interesante para pensar una clínica donde nos permita armar para cada sujeto, como decía antes, una solución. O sea, una solución que tampoco es resolver nada, ¿eh? Me parece que el psicoanálisis no se trata de resolver, se trata de ver en cada caso, en la singularidad de cada caso, cómo soluciona o qué solución pone a esa falta. Y me parece interesante porque justamente hay algo que caracteriza al psicoanálisis respecto de otras prácticas o respecto de la ciencia también, que es justamente obstaculizar la tendencia a la universalidad, ¿no? Entonces podemos decir que la categoría que toma el psicoanálisis en su esencia es lo singular. Por eso la idea de síntoma, que en realidad se deriva del síntoma, el síntoma es esa resolución muy singular que pone en función la locura, para recolocar, podríamos decir, al yo, porque si no el yo está descolocado. Cuando el yo está absolutamente tomado por el imaginario, es un yo absolutamente descolocado. Inclusive pensaba los fenómenos de masa, ¿no? No sé por qué lo pensaba, creo, no sé si hoy, ayer o soñé, qué sé yo, con la masa, no sé, pero yo pensaba esto de que el fenómeno de masa en Freud, podríamos decir que es un fenómeno de locura. Una cosa, por eso hablaba de la comunidad que no es la masa, o sea, la masa es ese grupo homogéneo, identificado, digamos, a un yo, todos uno, ¿no? Es la absolutez del uno. Por eso, ojo, la masa, ¿no? Es justamente un descolocamiento del yo.
¿no? A diferencia de lo que podrían ser movimientos de distintos movimientos sociales. Entonces digo, hay que estar atentos, ¿no? Porque me parece que si no, confundimos masa con comunidad, confundimos masa con movimientos en favor de ciertos derechos o de ciertas cuestiones, y justamente me parece que la masa comporta mucho de locura, ¿no? En este sentido también de esa potencia del imaginario y esa potencia del yo. Porque además Freud hace ese trabajo de, ¿no? Todo el trabajo de lo que podría ser las identificaciones y demás, del yo con la masa, ¿no? Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Yo le preguntaría a Mabel. Va muy bien para mi entender. Si querés seguir un ratito más Está bien, puedo seguir cerrando. un poquito más, no mucho más porque no sé si tengo mucho más que decir, pero estamos... Te hago una pregunta, a ver Sí. si la podés enfocar para allá o no es lo que tenías pensado. Quedó claro, a mi entender, la diferenciación que haces de sacar la locura de la costumbre de pensar el loco. Sí. Eso quedó claro en la teoría, Sí. y muy bien representado. Ahora, si nos vamos por ejemplo, a Maleval, cuando habla de la locura histérica, ¿podés decir algo de cuando está ubicado allí como algo del orden de perder la horma en ese sentido? Bueno, la locura, a ver si vos pensaste algo, yo no lo tengo resuelto. No, y bueno, pero justamente el libro de Maleval, Locuras histéricas y psicosis disociativas, creo que es el libro que se llama así, que tiene como 30 años o más. Sí. Bueno, ahí se mete justamente, me parece que en esa articulación la locura queda ligada, digamos, a lo descolocado. Podríamos hablar de un yo descolocado ahí, ¿no? Y justamente a una, digamos, ahí articula locura. Yo creo que es un antecedente interesante ese libro para pensar la locura fuera de la psicosis. Porque, digamos, las locuras histéricas son locuras, neurosis, que quedan afectadas, por ejemplo, una afectación que podríamos pensar en las locuras histéricas es el tema del cuerpo. En las locuras histéricas, algo que queda afectado es el cuerpo, el soma, ya sea a través de la conversión, de la hipocondría, ¿no? Serían diferentes formas de nombrar la locura, ¿no? Inclusive Lacan dice que es un poco la perspectiva freudiana, el enamoramiento es una locura, ¿no? Y es cierto, no el amor, el enamoramiento. Entonces digo, es una locura porque justamente queda el yo fuera de función. Quizás esto da para otra reunión y para más investigación, pero a mí me interesa mucho este trabajo de poder pensar el yo en función o el yo descolocado. Entonces, la pregunta de Mabel, que no sé si te la estoy pudiendo responder, la locura histérica me parece que es una muy buena definición en relación a lo que estoy diciendo, porque despatologiza locura, o sea, asocia locura con histeria, pero no psicosis. No psicosis. No psicosis, que es un poco lo que yo estoy tratando de presentar. Yo estoy tratando de presentar una clínica donde no quede la división nombre del padre o no nombre del padre, porque en realidad está digamos, esta idea de la forclusión generalizada. O sea, en realidad toda la idea de la locura es solidaria de la idea de la forclusión generalizada, o sea que la forclusión, esté o no esté, siempre fracasa. En la neurosis, en la neurosis también hay un fracaso del padre, por eso hay neurosis. Claro. ¿Se entiende? Entonces digo, no es que la neurosis es exitosa respecto de la psicosis, que no lo es. Porque también hay efectos forclusivos en la neurosis, ¿sí? Hay efectos forclusivos en la neurosis, y está la forclusión, de hecho, en la psicosis. Pero digo, me parece que Lacan, inclusive creo que esto también, si uno haría, no lo vamos a hacer ahora, pero si uno se pone con la obra de Freud, yo creo que El hombre de los lobos es un gran caso para pensar toda esta problemática, ¿no? Que
lo propongo como un tema de investigación. A mí siempre me gustó, me gustaría mucho trabajar con colegas El hombre de los lobos a la luz de un poco de todo esto que estamos hablando hoy, porque creo que El hombre de los lobos radicaliza mucho esta problemática de qué es el hombre de los lobos, a dónde lo pongo al hombre de los lobos. Yo no lo pondría en ningún lugar, trataría de pensar con estas categorías, porque creo que me parece que, por lo menos en mi experiencia, lo que a mí me gusta pensar, a mí no me gusta recibir un analizante y ponerlo en un lado o en el otro. Vamos armando el caso. El caso se arma en psicoanálisis, no se lo clasifica. Esto también es un punto interesante. Se arma el caso en transferencia. Y a mí hay un título que me gustó siempre mucho, desde que el libro salió. Hay un seminario de Miller que es así gordo, que son los inclasificables. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Yo lo trabajo mucho en los cursos y demás. A mí me gusta mucho la idea de lo inclasificable, porque también me despatologiza neurosis o psicosis. En realidad nadie clasifica, porque cada uno aporta un goce absolutamente singular. Entonces digo, a ver, Néstor, si te puedo seguir, a ver si puedo resumir desde mi ignorancia en la temática. Sería algo así como que vos planteás algo nuevo, a mi entender, por lo veo. Sería muy pretencioso, sería muy pretencioso. Bueno, pero es una propuesta interesante para seguir pensando. Es una propuesta. Que si salimos del síntoma, o del lado de la histeria, o de lo yoico del lado del obsesivo, nos encontramos con una salida que puede ser esa desarticulación de lo sintomático para entrar en algo del orden de la locura, que está desanudado de todo eso que es sintomatizado, para luego quedar armándose como una especie de síntoma. No en ese sentido, quedaría como un saber hacer con eso, claro, pero que primero se tiene que desarticular y quedar del lado de la locura, para no quedar del lado de la imbecilidad. Claro, en realidad yo creo que cada hablante tiene que pasar por la locura. Exacto, eso cada hablante tiene que pasar por la locura para saber hacer con esa falta. Sí, pero es una propuesta muy nueva, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. A mí hace muchos años que me convoca este tema, inclusive yo coordiné un grupo que se llamaba Duda Diagnóstica, pero justamente era duda diagnóstica cuando no hay diagnóstico. Yo soy un poco ahí, ¿no? Porque la duda diagnóstica, todos somos testigos de una clínica inclusive actual, donde realmente a veces no sabemos de qué se trata. Hoy les contaba a un grupo de colegas sobre una joven que atiendo, una joven que lo único que me dice es que no tiene ganas de hacer nada. Yo no diría que es una depresión, no voy a decir que es una depresión, pero digo, hay casos, ¿no?, donde el sentimiento de vaciamiento del ser es tan profundo que no sabés qué hacer con eso, ¿no? Digo, hay presentaciones clínicas rarísimas. Tampoco diría que es una psicosis, ¿no? Pero lo pongo un poco, no voy a entrar en el caso porque sería hacer una supervisión, pero estoy tratando de compartir. Si vos en vez de llamarlo inclasificable, la llamás locuras. Yo creo que lo inclasificable es la locura, porque además lo inclasificable, me parece que Miller y todos los autores que participan, porque en realidad los inclasificables es un seminario que en realidad es una conversación. La conversación de Archerón, creo que fue en los años 90 y pico, digamos, donde se reúnen un par de analistas coordinados por Miller para hablar de estos casos raros. Es una clínica de lo raro. ¿Qué es lo raro? Lo que no clasifica, donde no lo puedo hacer meter en la histeria, no lo puedo hacer meter en ningún lado. Entonces digo, si no lo meto, en realidad no lo tengo, que en realidad a mí me parece que la idea, lo que me interesa proponer, es que no lo metamos en ningún lado. Porque justamente no metiéndolo en ninguna clasificación es donde vamos a poder hacer este recorrido, un poco que me parece que lo que estaba planteando Mabel, este recorrido hacia el síntoma, hacia la resolución. Esto me parece interesante. Exactamente. ¿No? Yo creo que le comentaba a Mabel,
no es exactamente un paciente, pero un hombre X que tiene su vida, no sé si normal, porque hablar de una vida normal sería un disparate. Entre nosotros decir una vida normal es un disparate, pero él encontró una solución a sus momentos de ansiedad y es un genio bordando. Es un bordador, el tipo es médico, es médico y veterinario y abogado. Y encontró en el bordado una resolución. A mí me encanta eso. Me encanta, me encanta. No sé si voy a abordar yo, pero digo, me encanta ese tipo de resoluciones. Pero no es que borda y hace un desastre. El tipo es un genio. Entonces digo, ¿qué es eso? No sé bien qué es eso, pero hay una resolución ahí. Después habrá que ver, bueno, cómo... A mí acá hay una frase que agarré de Freud. Dice, reconciliarnos con la pulsión. Freud dice esto, reconciliarnos con la pulsión. Y a mí me parece que la resolución de cada uno, al modo del síntoma, podría ser correlativa a esta frase freudiana de reconciliarnos con la pulsión. Que me gustó mucho esta frase, no sé dónde la leí, capaz que Mabel me puede ayudar, que sabe mucho de Freud. Pero A Freud... ver, espera que justo me hicieron un llamado y tuve que contestar. Contame de nuevo lo que está diciendo. Disculpen, pero No, tuve una urgencia, no, tuve que contestar. lo que ¿Qué decías decía... de Freud y la pulsión? Escuché al No, pasar. porque yo encontré una frase que no sé de dónde la agarré. Dice, Sí, Freud dice, hay que reconciliarnos con la pulsión. A mí me gustó mucho esa frase, porque sí. me parece que reconciliarnos con la pulsión es justamente también algo del saber hacer, algo de ese armado, que yo lo ponía en juego en relación a este ejemplo que estoy poniendo de esta persona que empezó a abordar y es un genio y hace cosas espectaculares. Digo, como resoluciones. Estoy hablando de resoluciones y no de clasificaciones. Esto se me ocurre decirlo ahora, esto es un invento nuevo, lo patentamos ahora, porque se me ocurre esto. Una clínica de cómo resuelvo esa falta, esa relación sexual que no hay. O sea, tenemos esa relación sexual que no hay y esa resolución, síntoma, bueno, de la cual cada uno verá cómo sale, ¿no? Cómo lo resuelve. A veces es con un analista, ¿no? El analista puede ser un buen partener para ese trabajo, y a veces, bueno, agarras un hilo de bordar, como este caso, y se la pasa bordando entre sus actividades, ¿no? Como yo le decía a Mabel, casi como un espacio transicional. Vieron que, no sé, seguramente habrá alguna persona que teja, el tejido también tiene esta función de generar un espacio transicional, como un por fuera, es un adentro y es un afuera. A mí me gusta esta idea del espacio transicional. Así que yo no sé, yo tengo muchas cosas más para decir, pero quizás podemos abrir, como son las 9:05, 9:05, quizás Mm. yo paro acá y bueno, si hay alguna pregunta, podemos abrir un poco y bueno, nada, qué sé yo. La verdad que, no sé, espero que haya sido más o menos claro ese el recorrido que pude hacer hoy para ustedes y bueno. A mí me parece que propusiste una entrada nueva, muy interesante, que no quiera la locura del lado de lo que uno siempre se lo imagina, como lo veníamos trabajando, una nueva propuesta y para seguir trabajando y vos, en tu curso vos das esta temática Exacto, aparte. sí, sí, quizás, Claro, tenés 4 clases para desarrollarlo de mucho más, así que los invitamos al curso de Néstor que trabaja ahí en 4 sí, clases de 40, de 45 minutos la problemática, ¿no? inclusive Con toda la bibliografía. esta problemática Sí, está de la mano de la psicosis ordinaria también, que es otra sí. denominación milleriana, digamos, que también me gusta porque la psicosis ordinaria también me saca de la idea de la psicosis clásica, que podría ser la psicosis escheberiana, ¿no? Que es la psicosis con el desencadenamiento, el delirio. Inclusive hay un libro que también se los recomiendo, que es muy interesante, que se llama Desarraigados, que es un libro de Pero bueno, Miller. No sé si lo conocéis, Mabel.
No. Desarraigados es su libro más último, que va en la línea de los inclasificables y de la psicosis ordinaria, y que habla de estos sujetos que son muy también de la época, esos sujetos que paulatinamente se van alejando, ¿no?, del lazo de los otros, se van alejando de los lazos sociales. Hoy que justamente estamos hablando de los lazos de la comunidad con el psicoanálisis, en Desarraigados, me parece también hay un ruido de una radio, si alguien, no sé, de acá no es, si no voy a pensar que escucho voces y hablando de locuras voy a terminar loco. Que sería también un destino, ¿no? No la locura, sino estar verdaderamente loco. Ahí se fue, así que mejor, les agradezco porque ya estaba preocupándome que escuchaba cosas en la cabeza. Bueno, no, decía esto, ¿no? Desarraigados es un texto interesante en esa línea para los que le interesan. Y hay otro libro que es de un amigo mío, le hago la promoción, Emilio Bacheto, que es un tipo, es un colega de Leol, que escribió un libro que yo también lo había hoy apuntado, que se llama Ser loco y no estar loco y no ser loco. Ser loco y no estar loco y no ser loco. Es un círculo que él hace porque justamente él juega con esta idea de que puedo ser psicótico y no estar loco, y puedo ser neurótico y estar loco, ¿no? O sea, está haciendo ese juego, ¿no? Esa rueda donde psicosis, locura, neurosis, locura quedan un poco de la mano. Sí, que es un poco Yo pensaba, Néstor, escuchándote a vos, que me dejaste pensando muchas cosas muy interesantes. Si cuando hay atravesamiento del fantasma, ya un momento anterior a lo que se considera luego el fin de análisis, ¿no hay algo de este orden de la locura, que el sujeto lo vive tan mal, de alguna u otra manera, con tanta angustia, con tanto desacierto en cuanto al yo en ese sentido, de no saber qué hacer? Bueno, que con los pases que se vieron en Leol hace muchos años, que terminaban luego del atravesamiento del fantasma y no habiendo formado una identificación al síntoma, eran gente que realmente hacía locuras, o sea, todas esas vidas terminaban haciendo locuras no en el sentido que vos lo trabajaste, sino cosas realmente muy desanudadas. Todos se separaban, por ejemplo, dejaban a sus mujeres. Bueno, era una época muy, muy disparatada en León. Bueno, es muy de los 80, ¿no? O de los 90 también, que un análisis tenía que conducirte a que te separes, te odies a tu madre. Es un momento de mucho desconcierto. Tiene que ver con atravesar esa locura, pero orientarla después. Exactamente, por eso hablaba de que la locura es un desencadenamiento. Yo lo diría así, desencadenamiento, encadenamiento. Desencadenamiento, encadenamiento. Si no se encadena. Que me parece que es un poco la idea de la banda de Moebius. No sé, estoy asociando libremente, pero es lo que me estás provocando vos, Mabel. La banda de Moebius es una superficie interior que se hace exterior. Entonces Lacan dice, por ejemplo, analista, analizante, es en banda de Moebius, no es el analista por un lado y el analizante por el otro. Y esto que está diciendo Mabel, digamos, en los 90 también Miller planteaba el fin de análisis como el atravesamiento del fantasma, pero no es lo que podemos pensar hoy, porque no alcanza con atravesar el fantasma. Es el momento más loco, inclusive. Exactamente, porque la deconsistencia del fantasma es un descolocamiento total del yo. Y los análisis terminaban con el descolocamiento, no con el síntoma. Claro. Entonces, lo que estoy proponiendo... Por eso no sabía qué hacer. No. Bueno, en mi análisis en particular, en el momento del atravesamiento, lo puedo contar porque lo he contado infinidad de veces, que tenía que ver con una cuestión de silencio, un secreto, terminó en el momento del atravesamiento del fantasma siendo un interior, como va a decir esa banda de Moebius, con un sonido interno en el oído que no cesaba. Qué interesante. O sea, imagínate haber quedado de esta manera si yo se terminaba mi análisis con el atravesamiento del fantasma y quedaba con el sonido adentro. Claro, quedabas... O sea, no soltar el objeto, ¿no? Claro, quedabas casi con una alucinación auditiva. Una alucinación auditiva, exactamente. Mirá qué interesante, como un fenómeno psicótico
Claro, ¿no? claro. En un caso que no es una Sí, por psicosis. suerte era una neurosis. No, por eso. Que la manera que se determina es cuando el analista pregunta, ¿y cómo es ese ruido? Y yo le dije, shh. Y ahí, de nuevo, aparece el shh puesto afuera. Qué interesante. Que es cuando puedo hacer callar al otro, y bueno, después empieza toda una seguidilla de shh, hasta que termina en chispeante, que es el ser mujer, ¿no? Alguien que es chispeante, un shh que se fue cambiando por shh, que tiene que ver más con lo femenino. Claro, pero que puede ser un piropo, puede ser un chistido de un piropo. Claro, pasó más para el lado de lo femenino, pero claro. En un momento fue una verdadera locura. Exactamente. Mi vida era una locura, o sea, sentía ruido todo el tiempo y todo me molestaba. Yo te diría ahí, con respeto, ¿no? Pero qué interesante que date cuenta que a esa locura le siguió un elemento femenino, porque en realidad lo femenino para hombres y mujeres es una buena entrada como para salir de un análisis, ¿no? Sí. Miller dice, para hombres y mujeres se trata de la entrada de lo femenino, pero lo femenino con el la barrada, o sea, la mujer no toda, o las mujeres son locas pero no del todo, ¿no? Que son algunas frases, no toda loca. Me hizo articular esto lo que vos comentabas, Mabel, respecto de... Sí, que es muy peligroso dejar un análisis en la mitad de un atravesamiento. Exactamente. ¿No? Muy interesante como lo planteaste, Néstor. Sí, y la verdad que se me armó... Creo que el atravesamiento es una locura. Se me armó esto, es una locura desatada, y yo estoy hablando de desanudamiento, anudamiento. Claro. ¿no? Claro. Desanudamiento, anudamiento, pero es otro anudamiento. Ese desanudamiento, anudamiento es distinto al anudamiento de la debilidad mental. Absolutamente. La debilidad mental es no quiero saber nada de eso, que es un poco lo que ha pasado en la pandemia, digo, que si uno lo toma en lo actual, no quiero saber nada, el virus no existe, el barbijo lo tiro, la vacuna no, qué sé yo, todas las cosas que uno ha escuchado en este año y medio que estamos vivenciando esto, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bueno, hablamos porque si no... Todas las que quieran. ¿Qué tal? Sí, por favor. Sí. El tema del armado y desarmado, cuando lo empezaste a decir, digamos, a mí me empezó a aparecer el tema, digamos, qué lugar tenía el fantasma en eso, pero además me parece muy interesante cuando empezás a hablar de la locura en función, porque me parece que ahí estamos hablando de otra cosa, digamos, ¿no? Como el acto, ¿no? Me parece que es interesantísimo, porque como al pasar... Es colocar... Como al pasar... ¿Perdón? No te grito, pero es colocar la locura, es colocarla, que es un poco lo que decía Mabel, o sea, el atravesamiento del fantasma podría decir es una locura descolocada. El trabajo del sintón es una locura colocada. A ver, no sé si alguien lo dice así, lo estoy diciendo yo así a partir de la lectura, porque a mí me parece que también... A mí me parece también, esta es una propuesta que hago a Psiva y a la directora, me parece que cada uno tenemos que reinventar el psicoanálisis también, ¿no? Porque si no nos pasamos haciendo un dogma. Entonces digo, yo lo que pienso, que a lo descolocado, la locura descolocada, la tenemos que colocar. Lo que pasa es que eso puede llevar muchos años. Eso la gente no se da la menor idea de los años que lleva eso. Lo digo por experiencia, porque todavía lo sigo trabajando. Entonces digo, esto no es una joda. Alguien está hablando y no sé quién es. Escucho voces también. Me gustaría decir algo, si es que se puede. Sí, María. Bueno, primero te felicito porque la verdad que me encantó cómo lo planteaste en el sentido más loco del término, por decirlo, tomando tu concepto base. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando pensamos, si vamos al concepto de locura, de loco, es algo que está fuera de lugar. Exacto. ¿Y qué es un análisis? Sino poner todo fuera de lugar para tejer el síntoma. Exactamente. ¿No? Entonces,
Exacto, para el bordado bordar. ese, como el bordado de la persona que vos traías. Ahora, en ese punto pensaba que es muy interesante todo lo que has planteado, en este intento de homogeneización actual, pero no solo actual, ninguna dictadura fue sin intento de homogeneización desde ya, Sí. ¿no? Me parece, en donde lo que no se soporta es la diferencia. Y vos apuntaste todo el tiempo, cada loco con su locura Con haciendo su síntoma, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, Porque pensaba en este punto. en realidad una dictadura es una apuesta a la debilidad mental. Estoy de Por acuerdo. ejemplo, Y ¿no? Tomando esto. los negacionistas son una propuesta de esto. Exactamente. Es en ese punto donde el sujeto desaparece como sujeto singular. Desaparece ese efecto sujeto como ese efecto sorpresa, ese efecto de pura diferencia. El sujeto es un efecto. Miren, es interesante cómo a veces las cuestiones se articulan, o yo las articulo, ¿no? Perdón si me tomo un minutito, ¿puede ser? Sí, no mucho más, porque capaz que hay gente que quiere hablar. Hoy justamente, bueno, los llevo a que lean, no voy a decir yo esto, pero les digo, lean la poesía de León Felipe, que se llama Ya no hay locos. Hoy, de hecho, la mandé a alguien que cumplía años porque me encantó, porque siempre me gustó. León Felipe es mi poeta de cabecera. Y él dice, ya no hay locos, ya no hay locos, ¿no? En esto ya no hay nadie que se salga del lugar. Qué bueno, qué bueno. Ya no hay Quijotes, ya no. Entonces, y dice, el cerebro, y esto funciona con una solidez, entre comillas, que solamente hace tic-tac, tic-tac. Nada se sale del lugar. Exactamente. ¿No? Bueno, a mí te felicito, Néstor, me encantó. Bueno, qué suerte. Yo la verdad que estaba muy nervioso, pero gracias, bueno, ya se me Néstor. pasó. Gracias, bueno. No, Néstor, fue muy bueno. Sí, perdón, muy Susana. Bueno, la verdad que es interesante. A mí me gustaría seguir con este trabajo, digamos, con esta línea, inclusive. Y cada tanto podés proponer una temática o se puede proponer y armar una discusión, así, no necesariamente una exposición de un tema, sino inclusive lo propongo, una conversación entre todos, ¿no? Te lo propongo a vos, Mabel, y lo propongo, digamos, inclusive estaba pensando como si uno pudiera casi hacer una presentación de enfermos al estilo de Lacan. Es un poco pretencioso, pero quizás traer un material clínico y trabajarlo a la luz de esto, ¿no? Inclusive esos casos raros que todos tenemos. Lo que pasa es que eso queda grabado en YouTube, hay que pedir permiso. Sí, bueno, sí, capaz que para otro espacio, pero estoy pensando cosas que... digamos, ahí veo algunos comentarios que agradezco. Sí, que son muy buenos, sí. La verdad que, bueno, fue un gusto, mucho trabajo. La verdad que meterse con Lacan de los últimos seminarios, les puedo asegurar que pasé un fin de semana movidísimo. De locos. De locos. En un momento agarré la bicicleta y estaba con la computadora y me puse en un bar y dije, tengo que ver cómo, porque además... Lacan era jodido realmente, verdaderamente jodido, porque hay unas precisiones de Lacan en este tema de la locura y de la debilidad que realmente es muy interesante detenerse y leerlas. Quizás algún día lo podamos hacer con algún grupo de trabajo, que verdaderamente a mí me agradezco esta charla porque me enseñó mucho, así que le agradezco muchísimo a Mabel, ¿no? La oportunidad de plantear este tema que a mí me convoca mucho hace muchos años y bueno, y la verdad que el prepararla me enseñó, así que estoy doblemente agradecido, ¿no? A Mabel. No, al contrario, muy contenta yo de tenerte con nosotros, Néstor, toda una adquisición. Y este fin de semana en Apsiva ha sido locura. Nos hemos mandado unos memes tremendos, sí, bueno, muy graciosos. Tenemos nuestros vicios. Acá la directora nos llena de cositas, pero bueno, nos atenúa un poco. Tenemos un poco de locura. Nos atenúa el dolor de existir, porque siempre la existencia tiene un dolor y siempre tenemos que estar, digamos, peleando con esa relación sexual que no hay.
¿no? Que creo que me parece que es una frase en la que insisto porque tenemos que ir trabajándola vez por vez. Creo que no, es bueno no entender demasiado, porque eso lo tenemos que ir encarnando. Me parece que esas frases de Lacan, ¿no? O el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, esa es otra gran frase, que me parece que solamente la podemos encarnar a aquellos que, bueno, encarnamos el análisis, el propio análisis, ¿no? Así que, bueno, si hay alguien más que quiera decir algo, con mucho gusto, acá estamos. Y si no, no sé. Algo que puedo decir, no sé si Mabel... sí. Yo le pido un poco permiso a Mabel porque es la jefa, entre comillas, sí, ¿no? no, Pero lo digo en un sentido, amoroso. No. Pero, digamos, Apsiva, digamos, además de toda la constitución académica, el programa académico, digamos, hemos creado recientemente el departamento clínico, que, bueno, Mabel me lo confió un poco a mi cargo, la dirección, o sea que, bueno, justamente en relación a esta propuesta institucional y comunitaria, digamos, tenemos un lanzamiento, digamos, lo que puede ser un psicoanálisis a la comunidad. Así que, bueno, esto lo queremos compartir con todos para que funcione lo que llamamos el boca a boca, ¿no? Además, digamos, de las redes sociales, a mí el boca a boca me gusta mucho, creo que funciona. Y entonces, bueno, Apsiva ahora tiene no solamente su departamento académico, coordinado por Mabel, sino también esta pata clínica que nos pareció importante, inclusive poder generarla en un momento tan particular como el que estamos transitando, ¿no? Que todos tengan acceso a un psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis sea posible para quienes nos llamen a ese lugar, ¿no? Me parece que esa es la idea. Que el psicoanálisis sea posible para aquellos que nos llamen a ese lugar. Así que lo presento un poco a ustedes, para los que no sabían, y bueno, con las ganas de que esto funcione y que, bueno, vayamos dando pasos en relación a esta clínica de la locura y a esta clínica plural, ¿no? Que tiene que ver un poco con el espíritu de la institución. Así que yo ya me quedé seco, no puedo hablar más, así que creo que es el momento de concluir. La próxima reunión, Néstor, es el 14 de julio, 20 y 30, de Florentina Gamarra. Okay. Es lo que faltaba anunciar. El tema en este momento no lo tengo tiene algo que ver con el vacío, lo que fue su defensa de tesis de maestría. La mayoría de los participantes de esta institución son magíster o doctores, han hecho una tesis de investigación, muchos de los que nos están siguiendo también, así que, bueno, va a ser un lugar de mucho trabajo de investigación, y la idea es hacer con el tiempo, con esta atención que Néstor va a coordinar, hacer, bueno, la posibilidad de derivación para la gente que haga las pasantías, ¿no? Qué bueno. Justamente, así que, bueno, un lindo grupo, gracias por estar, María, como siempre, Jover, bueno, todos los que están acá, muchos no, Susana Medina, está Alderine da Silva, Luisa Posetti, Marcela Quintián, Mariel Palacio, estoy leyendo los que me aparecen, Mónica Casale, Paulo Boloco, Silvia Paso, y bueno, y Jover, que está ahí en la pantalla. Bueno, Néstor, yo creo que ya podremos ir cerrando para dejarlo descansar. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nos hiciste pensar un montón. Y un saludo a todos, muy, muy amable. Bueno, gracias por estar. Muy productivo, la verdad que muchas gracias. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Gracias.